Bienvenidos a nuestra segunda cápsula del mes de abril, mes en el que hemos decidido abordar todo lo relacionado al estudio que se tituló El Libro Blanco de la Salud Mental y Emocional, desarrollado y ejecutado por la Asociación de Directores de Recursos Humanos de España. En la primera entrega pudimos hablar y comprender de lo que es el diagnóstico y lo que se evidencia y se encontró en lo relacionado a cómo se encuentra la salud mental en términos generales de toda la población. Pudimos identificar y ver también cuáles eran las poblaciones o los grupos por edades más afectados y dentro de estos grupos más afectados, cuáles eran las patologías más recurrentes y los motivos más razonables que estaban manifestando estas patologías. Hablamos de la ansiedad, altos niveles de estrés, el síndrome del trabajador quemado o en su defecto lo que son los signos depresivos. Hoy, en esta segunda entrega, vamos a enfocarnos exclusivamente en un tema que está llamando mucho la atención de los directores de recursos humanos, reclutadores, headhunters, líderes de talento, de cultura organizacional y es la generación Z. Generación que para el año 2025 va a representar al 25% de la población laboralmente activa. Otros estudios hablan casi del 33% de esta muestra, de este grupo poblacional laboral. Y en este caso, queremos entonces expandirnos a cuáles son las expectativas de estas generaciones, qué es lo que buscan de de sus experiencias laborales, cuáles son sus aspectos más determinantes a la hora de decidir por qué trabajar en una empresa, por qué no trabajar en una empresa. Así que les damos la bienvenida a esta segunda cápsula y los invitamos a que nos acompañen a enterarnos, a profundizar todo lo relevante en relación a la generación Z dentro del entorno laboral. Como bien lo decía, hoy entonces nuestro tema gira en torno a la generación Z. Vamos a identificar entonces por qué esta generación Z tiene tan altos niveles de rotación, de ausentismo, de porcentajes de abandono de cargo, por qué están representándose dentro de ellos tantos altos costos relacionados a la incapacidad médica, por qué la mayoría de sus incapacidades médicas están relacionados a altos niveles de estrés, por qué es tan difícil fidelizar o en su defecto captar talento proveniente de la generación Z. ¿Cuáles son entonces sus deseos? ¿Cuáles son entonces sus expectativas? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta generación? ¿Cuáles son los puntos débiles que hay que desarrollar? Recordemos que esta es una generación compuesta por nativos digitales. Es decir, estos nativos digitales son aquellos que desde una edad muy temprana incorporaron la tecnología a sus vidas. A diferencia de las personas que se encuentran hoy entre sus 30, 35 años en adelante, son personas, somos, me incluyo ahí con ellos, que nos adaptamos y adoptamos la tecnología a nuestras secuencias de vida, llámese personal, laboral y demás, o forma de relacionarnos. El nativo digital, desde una edad muy temprana, creció con la tecnología. En ese orden de ideas, vamos a entonces ver qué tenemos en detalle, qué identificó el estudio, el libro blanco de la salud mental en relación a la generación Z. Para esta generación, las oportunidades de crecimiento y desarrollo son su aspecto más relevante. Esta generación valora el aprendizaje continuo y está ávida de adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Las oportunidades de crecimiento les brindan la posibilidad de desarrollarse personal y profesionalmente. Ahora bien, la forma como esta generación desarrolla habilidades, adquiere conocimiento, es completamente diferente a las otras generaciones. Estas generaciones por su forma de relacionarse a través de la gratificación inmediata, por su forma también de desarrollar sus dinámicas de la tecnología que hace que se puedan conectar de una manera más ágil, más dinámica con su entorno, hace que ellos valoren mucho lo que es el microaprendizaje. Recordemos que esta es una generación que por temas de confinamiento, cuando llegó su instancia final o su instancia cumbre universitaria, en su gran mayoría todos pasaron a la virtualidad, empezaron a educarse de manera virtual. Por ende, están muy estrictamente relacionados con lo que es la formación virtual y por otro lado, están muy orientados a captar información muy precisa, muy relevante y en muy corto tiempo. Es por eso que este estudio identificó que el 84% de estos profesionales
considera que su trabajo, además de ser un espacio para desarrollarse profesionalmente, también debe de ser un lugar para desarrollar habilidades y aspectos que les permita crecer en lo que es su vida personal. Es por ende, entonces, que actualmente los programas de bienestar están muy personalizados para estas generaciones, en donde les permite desarrollar habilidades socioemocionales. Recordemos que por su forma de relacionarse con ellos mismos y con su entorno a través de la virtualidad y de la tecnología, hace que, si bien sean muy hábiles para interactuar con la misma, tienen un talón de Aquiles a la hora de relacionarse con su entorno para la construcción de relaciones y de la misma manera para hacer uso de sus habilidades de comunicación, especialmente oral. Entonces, eso es importante y tenerlo presente. Y por último, es importante también comprender que esta generación es una generación altamente ambiciosa. Les gusta tener aspiraciones profesionales elevadas y por ende buscan constantemente que se les permita crecer y avanzar en sus carreras. Aquí juega un fenómeno importante, de gran relevancia, y es que como es una generación que está muy orientada a socializar y virtualizar su vida, están muy orientadas al logro, al reconocimiento, a la visibilidad del mismo. Por ende, entonces es importante que las empresas comprendan que con estas generaciones, más allá de las actividades, es importante sembrar y desarrollar con ellos una cultura orientada a la ejecución y participación y puesta en marcha de proyectos en donde se les involucre. Ahora bien, ¿cuáles son esas áreas de formación y desarrollo de competencias por las que esta generación tiene más susceptibilidad o interés? Bueno, a estas generaciones hay 4 áreas de formación que les interesa mucho y es, primero, desarrollar habilidades 360, es decir, habilidades que funcionen para su trabajo y que también entonces puedan trasladarlas y externalizarlas a su vida cotidiana. Entonces, es decir, optan por una formación 360. En una segunda instancia, entonces, está el acompañamiento, la formación y el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales, como lo decía previamente. Estas generaciones son susceptibles y tienen una propensa debilidad a lo que son sus habilidades socioemocionales. Y por último, también les interesa mucho la inteligencia financiera. La inteligencia financiera en realidad es un tema de interés transgeneracional, pero especialmente le genera mucho interés y mucha curiosidad a las nuevas generaciones, que son generaciones que por la constante información que reciben están constantemente bombardeados a información en donde se generan mucha incertidumbre económica. Son generaciones que también, por estar en constante contacto con las redes sociales, son muy susceptibles también a la influencia del entorno para consumir, para adquirir bienes, productos, servicios que generen cierto estatus, sin olvidar la importancia que tienen las decisiones financieras en relación a esto. Entonces, a estas generaciones les interesa mucho comprender sobre finanzas personales y, de la misma manera, y no menos importante, las habilidades de comunicación. Son generaciones muy hábiles para comunicarse en forma escrita. No obstante, en el momento de verbalizar, de comunicarse de forma oral, son generaciones que carecen de este tipo de habilidades, lo que es muy importante porque bien sabemos que la capacidad de comunicación oral es muy determinante a la hora de establecer relaciones socioemocionales, de fortalecer los vínculos sociales, de sobresalir y de visibilizarse en el entorno profesional y de escalar también de manera profesional. Y dejando a un lado las áreas de interés en formación que estas generaciones tienen, ya entramos puntualmente a cómo les interesa que sea el modelo de liderazgo bajo el que ellos van a estar en un entorno laboral. Para el 90% de los profesionales de la generación Z, tienden a valorar la autenticidad y la transparencia en las relaciones laborales. Un liderazgo humanizado que se basa en la autenticidad, en la empatía, es percibido como más genuino y cercano, lo cual fomenta la confianza y la conexión emocional. Esto tiene un impacto directo al interior de las organizaciones y es un llamado, es una invitación, es una bandera roja que le dice entonces a las organizaciones: es importante para acoger a esta población laboral, a esta población generacional, entonces que al interior sucedan cambios en la forma como se están liderando las organizaciones o en la forma como se está promoviendo el liderazgo al interior de las mismas o el tipo de liderazgo que se está ejerciendo. Están los líderes millennials, los baby boomers y los un poco más avanzados en edad que aún están dentro de las organizaciones,
desarrollándose, formándose, fomentando y poniendo en práctica un liderazgo humanizado? Bueno, esto es importante comprenderlo porque la generación Z prioriza el bienestar y la salud mental en el trabajo. Un liderazgo humanizado que se preocupa por su bienestar integral, que incluye el cuidado a la salud mental y emocional, ayuda a crear entonces este ambiente seguro, digamos que también a la vez cooperativo y que a su vez tiene un impacto y fomenta las posibilidades para el crecimiento personal y profesional de los que hacen parte de esta generación. ¿Cuáles son entonces las características de este liderazgo humanizado o empático que más valoran las personas o los profesionales que hacen parte de la generación Z? Bueno, en una primera instancia, la apertura a la escucha y en segunda medida, la posibilidad de participación. La generación Z busca oportunidades de desarrollo y crecimiento en el trabajo, un liderazgo humanizado que fomenta el desarrollo personal y profesional, brindando retroalimentación constructiva. Ojo, aquí es importante entonces el desarrollo de habilidades de feedback de una manera positiva y asertiva, lo que también a su vez entonces facilita los procesos de apoyo y mentoría, ayudan a satisfacer estas necesidades de crecimiento y aprendizaje continuo que tiene esta generación. Dado que esta generación está susceptible y orientada a preferir espacios donde se sientan escuchados y saber que hay apertura por las nuevas ideas. Poder participar y asumir responsabilidades les permite a ellos sentirse motivados, lo cual fomenta la creatividad y la innovación, que esta es una de las grandes virtudes que tiene esta generación. Son altamente creativos y son altamente orientados a el desarrollo de situaciones y de oportunidades innovadoras. Por ende, esto les permite a ellos entonces tener sensación de consecución de logros. Otro aspecto determinante para la generación Z en relación a sus expectativas laborales es encontrar una cultura organizacional que esté orientada al bienestar y la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es un factor clave en la fidelización del talento. La generación Z tiende a buscar que valoren su bienestar y les proporcionen un entorno de trabajo positivo y de apoyo. Es por eso que las organizaciones que priorizan la seguridad psicológica son más propensas a fidelizar a este perfil de profesionales, ya que a su vez hay que considerar que desde aproximadamente el 2019-2020 han encontrado los estudios, los procesos de selección y de captación y de fidelización están siendo altamente retadores para las organizaciones. Casi que se tiene contemplado que en un 35% del tiempo es la métrica en la que ha aumentado que los procesos de captación al interior de las empresas se estén prolongando o se estén demorando. Por ende, y es por eso que el 95% de las personas que hacen parte de la generación Z dicen que un entorno orientado a la seguridad psicológica y al bienestar es un entorno predilecto para ellos a la hora de decidir dónde trabajar o si de continuar o no continuar trabajando en una empresa. Ahora bien, ¿cuáles son esos aspectos relevantes o con qué la generación Z identifica una cultura organizacional orientada a la seguridad psicológica y al bienestar emocional? Bueno, en esta primera instancia podemos decir entonces que tiene que ser una organización que esté orientada a la prevención y al cuidado de la salud mental, que esté orientada a que se esté construyendo de manera constante un entorno saludable y, digamos, colaborativo en relación a la hora de la forma como se relacionan los individuos que hacen parte de este entorno y que sea una cultura que esté orientada a la desmitificación del tabú de la salud mental. Es decir, que la seguridad psicológica en el trabajo está estrechamente relacionada con el bienestar para esta generación y en especialmente la seguridad y el bienestar de su salud mental. Un ambiente laboral donde se sientan seguros y apoyados emocionalmente ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y el agotamiento, lo cual impacta la motivación, la fidelización, la productividad. Y de esta manera ayuda a promover mayor satisfacción laboral y un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo. Estas son de las virtudes que tiene generar un entorno donde se sienta y se promueva la seguridad psicológica. Y por último, la importancia de desmitificar el tabú de la salud mental. Recordemos que estas generaciones crecieron con acceso a la información, así que es una generación que suele estar bastante informada, bastante curiosa y que trata de entender al máximo las situaciones que le pasan. Por ende,
Cuando toman unas decisiones son decisiones informadas porque hay conocimiento de causa producto de la accesibilidad y la forma que ellos tienen de relacionarse con la tecnología para adquirir e investigar información. Por otro lado, así como es de importante la salud y el bienestar emocional para la generación Z, es igual de importante una cultura orientada a la promoción de la salud física. Y esto lo manifiesta el 75% de este perfil de profesionales. Para ellos, mantenerse físicamente activo y saludable está asociado con una mayor productividad y rendimiento en el trabajo. La generación Z comprende que el cuidado de su salud física puede mejorar su capacidad para optimizar su concentración, para mantenerse en estado de alerta y cumplir con las responsabilidades laborales de manera efectiva. Es por esto que para esta generación es bastante importante encontrar que al interior de su lugar de trabajo se promueve, se visibiliza y se le da relevancia al cuidado y a la promoción de la salud física. Y por último, hay un gran aspecto que está relacionado a lo que son los principios y los valores. El employer branding para un profesional de la generación Z es altamente importante y así lo manifestaron el 90% de los profesionales encuestados de esta generación. Para el 90% de estos profesionales tiende a buscar empresas cuyos valores y cultura organizacional esté alineado con los suyos. El employer branding para estas generaciones tiene que ser determinante y tiene que comunicar de manera eficiente, asertiva y atractiva cuáles son los valores con los que se identifica esta empresa o esta organización y de esta manera estos profesionales tratar de comprender si se identifican con ellos. Recordemos que esta es una generación que es muy sensible por los temas ambientales, por los temas sociales, por los temas de transformación social. Por ende, el employer branding para estas personas es un signo y refleja que la experiencia de ellos como trabajadores en la empresa incluye aspectos relacionados a sus aspectos personales. Es por eso que es altamente determinante que las empresas, así como invierten en posicionar su marca en términos comerciales, inviertan en posicionar su marca en términos como marca empleadora. Y es así entonces como llegamos al final de esta segunda cápsula del mes de abril, en donde entonces abordamos cuáles son las oportunidades de desarrollo y crecimiento que son importantes para esta generación. ¿Cuál es el aspecto en términos de liderazgo más relevante? Hablamos de liderazgo humanizado y empático. ¿Cuál es entonces esa importancia que tiene la cultura de bienestar y seguridad psicológica para la generación Z? ¿Cuál es la importancia de la promoción física y qué papel juega la importancia de la salud física para el performance, el desarrollo y el rendimiento de ellos dentro de la organización? Y finalmente, la importancia que tiene el employer branding, en donde para este tipo de profesionales es altamente importante alinearse en relación a principios, valores, causas y principios que tiene la empresa y que tiene el profesional. En la próxima entrega vamos a ver entonces ya a nivel de detalle cómo está el estado de la salud mental en general en todas las empresas. Hablamos aquí de España y esta información la podemos extrapolar a lo que son los entornos en América Latina, de América Central y de América del Sur y cuáles son las estrategias que están tomando las empresas en España para reducir el impacto del trabajo en la salud mental. ¿Por qué estamos tomando como referencia España? Porque recordemos que España es el país en la comunidad europea que mayor consumo de ansiolíticos, antidepresivos tiene y que a su vez es el país de la comunidad europea que más altos niveles tiene de incapacidad médica por motivos de salud mental. Hasta la próxima entrega.